Maussan Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Qué gusto me da saludarlos. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de la congelación, crioconservación de los gametos, óvulos y espermas. Esto con la finalidad de favorecer la fecundación in vitro, fecundaciones asistidas, conservación de los óvulos, etc. Si usted quiere aprender de eso, hoy nos acompaña el doctor Mario Alberto Lucas Flores, que usted sabe que es un ginecólogo de primer nivel, que además se dedica justamente a esto de la fecundación asistida. Así que yo le invito a que se quede con nosotros porque va a ser un programa muy interesante con muchos avances tecnológicos que quizás puedan servir para que alguno de ustedes o alguno de sus conocidos pueda preservar sus óvulos o sus espermas y tener una descendencia más adelante. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Me da mucho gusto saludarle el día de hoy. Déjeme darle la bienvenida a nuestro ginecólogo estrella, el doctor Mario Alberto Lucas Flores. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación otra vez, Pepe. Fantástico, siempre tenerlo aquí en este programa es un privilegio y además es una delicia porque nos explica de manera suavecita, fácil y entendible un montón de cosas pues que nos ayudan sí para la salud, pero por ejemplo el día de hoy vamos a hablar de una de las cosas en donde ha habido un poquito más avances, que es conservación del óvulo, conservación de los espermas, luego hacer fecundaciones in vitro y por ejemplo a lo mejor una mujer, hay artistas que sabemos y que conocemos, que congelaron sus óvulos y a los 40 y tantos años ya son mamás gracias a un óvulo congelado, cosas así. Así es. Platíquenos al respecto. ¿Qué tema es el día de hoy? Pues efectivamente es lo que llamamos la congelación de los óvulos o los espermas o criopreservación. Sí. Actualmente criopreservación de la fertilidad y que creo efectivamente que es un tema pues como muy de moda diría yo, porque platicábamos hace poco que cada vez las mujeres y los varones o las parejas en general deciden postergar un poquito la formación de una familia. Claro. Por trabajo, por lo que sea. Y entonces, pues llega un momento en la vida en la que ya platicábamos también que los óvulos no son precisamente los más aptos para poder generar una descendencia. Que aquí siempre está como que el platicar esta parte de ¿y por qué los varones sí, por qué las mujeres no? Y por qué es mucho más factible que a las mujeres se reduzca este umbral, ¿no? de ser fértil, ¿no? Y el hombre pudiera tener como mucho más oportunidad en cuestión de años me refiero, y que por eso se está procurando que las mujeres conozcan que existe la posibilidad de que si quieren hacer eso, postergar un poquito la maternidad, poder congelar o criopreservar sus óvulos. Aquí el chiste, y según entendemos obviamente por cuestiones de biología, entre más temprana edad sean seleccionados estos óvulos y congelados, son de mejor calidad. Así es. No es lo mismo congelar los óvulos de una chica de 25 o 28 años que congelar los óvulos de una chica de 38 o 40 años. Exactamente. Sí, y eso es parte de lo que, bueno, yo creo que todos en algún momento hemos escuchado o escuchamos más bien que antes decían, si no te embarazas a los 35 años, ya va a ser como muy, o antes de los 35 va a ser muy difícil, va a tener alguna enfermedad. Y bueno, hoy sabemos que sí, digo, no son los 35, pero sí los 32 o los 33 años, cuando ya empieza como a decaer esta calidad famosa de los óvulos. Claro. Y que sería el periodo ideal o incluso un poquito antes como para poder criopreservar, ¿no? Guardar tus ovulitos. Creo que el problema está en que, pues como no es como tan fácil decir, o más bien no es como tan accesible hoy en día. Hace poco comentábamos que los servicios de reproducción asistida existen en el campo de la salud pública en el país, pero la criopreservación o la congelación no. Entonces, una mujer a lo mejor de 25, 28 años, tal vez económicamente no esté como tan estable como para decir, voy a congelar este año mis óvulos, porque aparte no pretendo hacer otra cosa más que vivir la vida y a lo mejor a los 35, 40 decido ser madre o padre y que en ese momento pues no te resulte como tan fácil, ¿cierto? Todavía no es como tan accesible y lamentablemente, bueno, decíamos, es algo que se debería de hacer como mucho más frecuentemente por
esta situación del postergar la maternidad. Al final, esto es producto de cómo ha avanzado la sociedad y efectivamente te tardas más tiempo en estudiar, te tardas más tiempo en dedicar tu éxito profesional a satisfacer tus necesidades de vida, que el hecho de ser mamá o de ser papá se va retrasando en la etapa, ¿no? Antes era muy común pues decidir tener hijos o hacer familia alrededor de los 25 años Así y ahora es. vemos que sucede pero alrededor de los 35 años. Sí. Y aquí es donde van cambiando las condiciones, obviamente de medio ambiente, de salud personal, características personales, y ahí es donde tenemos que poner cuidado y atención, ¿no? Sí, me preguntaban hace poquito, ¿es para todos o todas? Sí, realmente, mientras no tengas una condición de salud que impida que se lleve a cabo, lo puedes hacer. La edad, evidentemente, es como el factor más importante. Y también desde hace mucho, las mujeres cercanas a los 40 que todavía no saben si sí o si no, son las que tal vez se están acercando un poquito más a criopreservar para que si a los 42, 45 años decides ser madre, pues todavía lo pudieras hacer, aunque ahí pues evidentemente decimos el problema es que tal vez no tengas el número suficiente de ovulitos que tú quisieras, ¿no? Que esa es como una de las principales preguntas. ¿Cuántos óvulos voy a poder guardar haciendo este tipo de tratamientos? Claro. Y la respuesta, pues la verdad es que es muy vaga, ¿no? Cambia. Cambia, y cambia no solamente por la edad, cambia por la condición de salud, por el sobrepeso, por la obesidad, por la diabetes, por la hipertensión, por alguna enfermedad de base, por el tabaquismo, bueno, un chorro de cosas, ¿no? Claro. Y aparte que siempre surge la comparación. Es que una amiga mía los guardó, bueno, sí, pero no tenía lo que tú tienes, ¿no? Claro. No se parecen médicamente o clínicamente, ¿no?, las condiciones y no vas a obtener seguramente ni la misma calidad ni la misma cantidad. Que actualmente creo que se trata no de tener tantos, sino de tener los de mejor calidad. Los ideales, exactamente. Oye, y entrando en el tema ya más técnico y especializado, ¿en dónde se conservan, dónde se congelan estos óvulos? ¿Cuál es el proceso? ¿Dónde se meten? ¿Cuánto tiempo se aguardan? ¿Duran mucho tiempo? ¿Tienen fecha de caducidad? ¿Cómo funciona? No hay una fecha de caducidad para mantenerlos. Es decir, pueden estar, en la actualidad no tenemos un periodo de tiempo, es decir, tú los congelas por 1 o por 5 o por 10 años. También depende, obviamente, porque tú tienes que pagar por esa congelación. Eso va más en relación al contrato que hagas con la empresa que por el tiempo que pueda durar congelado. Así es, porque es una duda. Bueno, ¿y cuánto? O sea, me va a costar una cierta cantidad hacer el procedimiento, pero ¿cuánto me va a costar mantenerlos? Claro. ¿No? Y yo creo que piensan que es extremadamente caro. Siento yo que no es algo impagable. Creo que es como muy mesurado el mantenerlos congelados por años. Y pues decíamos, hasta ahorita no hay un periodo de tiempo establecido para decir, en el laboratorio se van a quedar X número de años. No, mientras tú estés pues pagando o la manutención de esos óvulos o espermas o embriones o lo que quieras congelar, pues van a permanecer ahí. Okay. Y pues básicamente no pierden su capacidad útil, digamos. Okay. Se mantienen o se conservan en un estado en el que pueden seguir funcionando cuando se descongelen y aparentemente sin ningún inconveniente. Oye, y otra pregunta aquí sería, ¿y de esos óvulos, de ahí también pueden tomar óvulos prestados para alguna persona, alguna mujer que no tenga una capacidad de ovulación o la calidad de óvulos necesarios? Es decir, óvulos subrogados, llamémoslo. Ajá, sí, claro. Sí. Hay mujeres que donan por decisión propia, donan óvulos, así como hay varones que donan esperma, y esos se mantienen congelados y cuando alguien se acerca a un banco de esperma o una clínica de reproducción para querer tener un bebé, podría acceder a la posibilidad de decir, yo lo que quiero es tal vez óvulos con ciertas características, ¿no? Sin entrar en detalles de nada en específico, decir, bueno, a mí me gustaría que fuera alguien de cierto color de piel o de cierta altura, y se puede. Y hay mujeres que lo hacen y lo hacen de manera recurrente, donar sus células que se queden congeladas y ahí pues tener acceso quien lo necesite. Sin problema. ¿Y cómo se maneja aquí el tema de la bioética? Porque voy a decir un ejemplo que no necesariamente es verdad. A lo mejor la hermana
se saca óvulos, los congela y la prima en un futuro no puede tener hijos y entonces le pide a la prima utilizar los óvulos y Ajá. entonces de ahí saca y se hace una mezcolanza entre parientes y demás. Ajá. ¿Cómo funciona aquí la bioética? Pues bueno, eso es un tema, yo creo que muy personal, porque aparte de que no hay una regulación, por ejemplo, en el país en relación a temas de reproducción, la bioética pues es algo que debería estar implícito, ¿no?, en hacer este tipo de tratamientos, efectivamente, para evitar conflictos entre familiares, para evitar efectivamente que cuando los donadores sean conocidos haya algún inconveniente, pero bueno, a pesar de que tú puedas firmar algún contrato, hablarlo, especificarlo, comprometerte, tampoco no hay nada así como 100% pues legal, digamos, que te obligue a cumplir con. Y con respecto a la cuestión ética, pues yo esperaría que la mayoría de las personas y de los lugares que nos dedicamos a esto cumplieran efectivamente con esta parte, porque hay demasiados casos en los que no. Y Correcto. los conocemos y los sabemos y bueno, son del dominio público, pero no es algo, pues a lo mejor siento yo como que tan obligado, porque también es, podría decirse, un buen negocio. Claro. Por lo menos hasta ahorita, ¿no? Y decíamos, más que está en boga el tener la posibilidad de conservar y de que se está fomentando en este tipo de espacios, por ejemplo, ¿no?, que lo hagas, que vayas y te acerques a tu médico y preguntes qué posibilidades tengo yo de poder congelar, porque pues es creo que importante hacerlo, bueno, por lo que sea. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Aquí en México tenemos la tecnología, tenemos las empresas privadas, porque ya nos dijiste que pues a nivel de salud pública todavía no, pero las empresas privadas y tenemos a los especialistas con la capacidad, la capacitación, los avances tecnológicos, la infraestructura para conservar estos gametos, este óvulo o el embrión, o necesitamos apoyarnos de fuentes extranjeras. No, sí tenemos toda la tecnología, sí tenemos los recursos, tenemos los médicos, tenemos el conocimiento y no, pareciera de repente que los tratamientos asistidos son como, no sé, de otro mundo, ¿no? Son como Ajá. demasiado especiales, pero no, afortunadamente son como muy llevaderos, son como algo muy terrenal, podría decir yo, y contamos con todo el recurso para que se pueda llevar a cabo sin ningún inconveniente. Decimos, lo único es, pues, conocer efectivamente por qué quieres hacerlo, por qué sería bueno que lo hicieras y bueno, que no tengas temor de que vaya a pasar realmente algo, ni contigo ni con tus células, porque eso también es como una pregunta frecuente. Y si yo dejo de pagar la anualidad de la congelación, ¿los van a tirar? ¿Los van A a...? la basura con todo Ajá. ello. No, realmente no. Siempre las clínicas están obligadas a informarte pues que tienes un pendiente ahí y que lo ideal sería o que cumplas con ese pago o que decidas si efectivamente ya no quieres continuar con la conservación y entonces sí, deshacerte de esas células o donarlas, ya sea para efectivamente alguien más o para fines de estudio, ¿no?, que se pueda hacer una cuestión experimental ahí. Ok, fines de estudio, esto ayudaría a incrementar el conocimiento real de lo que se está haciendo. Exactamente. Bueno, regresando del corte, me gustaría, si tú me lo permites, Mario, que platiquemos de tu experiencia. ¿Cómo es un proceso de fecundación in vitro, fecundación asistida, utilizando justamente este tipo de células provenientes de crioconservación? Continuamos en Pregúntale al Dr. Salce aquí en Maussan Televisión y no se despegue, síganos viendo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Como usted sabe, el día de hoy estamos hablando justamente de la conservación, criocongelación de los gametos, el óvulo, esperma o embriones. Y para eso tenemos al doctor Mario Alberto Lucas Flores, que está aquí con nosotros y él nos está explicando paso a pasito qué es esto de la congelación de óvulos, que es lo más común, lo más frecuente, pero no es lo único. También se pueden congelar espermas, también se pueden congelar embriones, en fin, muchas cosas, pero ahorita estamos en el tema de congelación de óvulos. Y aquí, antes de entrar a la pregunta que dejé en el bloque pasado, Mario, de cómo es tu día a día en una consulta de fecundación asistida, de fecundación in vitro, platícame un poquito, ¿quiénes son las candidatas principales
para decidir someterse a un proceso de conservación, congelación de sus óvulos? Pues mira, como candidata, decíamos, puede ser creo que cualquier mujer que decida hacerlo, porque no hay hasta ahorita ninguna restricción, decíamos, más que una cuestión de salud, pero sí hay algunas situaciones en las que yo sugeriría que sí este grupo de mujeres o de varones también, porque hay quien lo tiene que hacer por estas razones, tuviera que acercarse a pedir una asesoría, ¿no? Ok. Ejemplo, mujeres que se van a someter a un tratamiento de quimioterapia. Ok. Yo he tenido varias pacientes que por alguna razón, que tienen o han padecido cáncer de mama Ok. y que les van a hacer un procedimiento quirúrgico y que después se van a someter a un tratamiento de quimioterapia o radioterapia, pero que son muy jóvenes y aún no han tenido familia. Estas pacientes, incluso en conjunto hay adiestramientos en los que hemos participado, en los que estamos oncólogos, ginecólogos, médicos dedicados a la reproducción, para poder saber efectivamente qué tanto les podemos ayudar a estas mujeres, o decimos también hombres, porque hay quienes padecen cáncer de testículo y tienen que criopreservar sus espermas. Y es que es muy lógico porque sabemos que las quimioterapias pues son muy agresivas en general, ¿no? Con todo el organismo, no solamente con la lesión, sino pues a todos niveles, y eso obviamente hace que se dañe las células de los ovarios, Claro. que son altamente sensibles y que en muchos casos no son recuperables. Ok. Pudiera ser que el daño sea pues definitivo, aunque hay muchas mujeres que podrían retornar a la fertilidad después de haberse sometido a un tratamiento de esta naturaleza. Ellas en particular son un grupo muy específico en el que se les recomienda poder guardar sus células, precisamente pues para poderse embarazar en algún futuro. Ahora sí depende mucho efectivamente del tipo de cáncer que les afecte. Hay algunos que no son compatibles con el tratamiento o que bueno, finalmente sí son demasiado agresivos. Y en la mayoría de los casos sí se puede. Decíamos, platicando en conjunto con otras especialidades, claro que se puede, hay que validar muy bien la información de cada paciente, pero algo que es muy importante cuando se acerca la paciente a preguntarnos, si yo tengo un cáncer hormonodependiente, el hacer una estimulación para generar óvulos y guardarlos, ¿qué tanto me puede afectar? Porque son muchas hormonas, ¿no? Claro. Y la respuesta es, bueno, no son estrictamente hormonas hablando como tal, como los estrógenos, que son los que se relacionan con el cáncer de mama, sino son medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso central. Tan es así que lo pueden usar hombres y lo pueden usar mujeres, el mismo medicamento. Ok. Entonces, hormona, desde el punto de vista estricto, no, sin meternos en algo más profundo, pero son medicamentos que no afectan directamente la evolución de la enfermedad. Son seguros y muchos oncólogos recomiendan, antes de someterte a un tratamiento de quimioterapia, criopreservar. Y eso creo que es un grupo muy específico de mujeres que necesitan sí tener ese tipo de información. Ahorita con lo que nos acabas de contar me llama la atención los tiempos que hay que seguir, porque dejando de lado que se va a someter a un proceso de quimioterapia más adelante, ¿cuánto tiempo tarda o cómo se tiene que preparar esta mujer para conservar sus óvulos? Es decir, llega, va contigo, obviamente va a tener que modificar algunas cuestiones personales como nutrición, alimentación, rutinas, si fuma, si toma, etcétera, para mejorar un poquito la calidad. Entra a este periodo, ahora sí, de estimulación, porque pues no nada más se trata de conservar un óvulo, sino Claro. se trata de conservar la mayor cantidad posible para pues ya congelarnos antes de entrar a la quimioterapia. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es esta preparación? Mira, yo creo que ahí me gustaría dividirlo como en dos. Ahorita lo que comentabas, uno es efectivamente en las mujeres en las que tienen un cierto padecimiento y apremia al tener que guardarlos, y otros en quienes se acercan y preguntan precisamente qué tengo que hacer para mejorar y no tener uno ni dos, sino los que yo quisiera, que son 35, ¿no? En las mujeres básicamente con cáncer que se van a someter a una cirugía o a las quimios, casi no hay tiempo de prepararlas, es como casi inmediato, ¿no? En el siguiente ciclo menstrual, de por sí ya vienen un poco desgastadas de la enfermedad, no hay como una preparación en específico, solamente decimos que puedan tener
unos 15 o 20 días para no tener, en espera más bien de su tratamiento como tal, para poder hacer el proceso de estimulación que dura como 15 días cuando mucho. Es decir, en una mujer que tenga algún tratamiento oncológico, tenemos una ventana de entre 15 a 28 días para poder hacer la toma de estas células y congelarlas previo a que entre a un tratamiento de quimioterapia. Así es, sí, porque la verdad es que es prioridad el tratamiento oncológico. Entonces, a la brevedad, en el siguiente ciclo, llegan, platicas, porque cuál es la razón por Hay prisa. Exactamente. ¿Cuándo es tu próximo ciclo menstrual? Tenemos que empezar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Decíamos cuestiones de salud básicas y nada más, ¿no? Sí, porque no hay mucho tiempo porque después de eso tendrían que esperar también un poquito y bueno, entrar a su siguiente proceso. Y bueno, sabemos que ahí los días son como muy, muy, muy importantes, ¿no? Y en una mujer sana, digamos, en plenitud de condiciones, pues aunque tenga que entrar por ejemplo, a mejorar su nutrición, con consumo de antioxidantes, usted ya sabe, mejorando sus antioxidantes que le van a ayudar para todo, pero bueno, ¿qué tiene que hacer esta mujer en plenitud para prepararse en su conservación de óvulos? Claro, mira, es una pregunta creo que probablemente la más frecuente. ¿Qué puedo hacer para tener, decíamos, la mejor calidad, la mejor cantidad y que sea el resultado que yo espero, ¿no? Sí. Y es realmente muy ambigua la respuesta, porque no hay nada en específico que te pueda decir. Si te tomas todos los suplementos, si te tomas o si tienes una muy buena alimentación, o si haces ejercicio todos los días, o si cualquier cosa que te digan, vi, leí, escuché, que si hago esto va a ser excelente el resultado, la verdad es que todavía no tenemos, desafortunadamente, esa información. Ok. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras y sí, bajar de peso y comer muy bien y hacer ejercicio y sentirte espectacular y tomar antioxidantes y proteína y lo que sea, pero nada te va a garantizar que tengas el mejor de los resultados porque implica, decíamos, tu índice de masa corporal, tu edad, tus enfermedades preexistentes y una cosa como muy particular que es como el dato estelar casi siempre, la famosa hormona antimulleriana. Ok. Que es un marcador que te dice no cuántos óvulos vas a tener, no cuántos van a estar bien, sino como un pronóstico de lo que podemos esperar. Okay. Ejemplo, tú tienes una antimulleriana normal, digamos, por edad y una condición física de salud muy buena, seguramente tendremos un buen resultado a los 25 o a los 35 seguramente, ¿no? Okay. Ya después de esa edad, en cualquier circunstancia va a disminuir. Pero si tienes por alguna razón una antimulleriana muy baja, lo que le llaman una muy baja reserva ovárica, hagas lo que hagas a los 25 o a los 35, seguramente el resultado va a ser el mismo, ¿no? Okay. Tal vez a los 25 sea un poquito mejor, pero esos valores que te da la hormona antimulleriana, pues mira quién dice que en teoría por cada unidad de hormona, y un valor como ideal sería tener 4 unidades, digamos, pero por cada unidad tendrías que tener al menos 10 óvulos. Ok. Entonces, bueno, si nos basamos en eso, pero si no lo obtienes, entonces empieza el cuestionamiento. A lo mejor no estuve bien preparada, a lo mejor no se hizo la mejor estimulación, a lo mejor el médico realmente no hizo lo que tenía que hacer, pero decimos, varía mucho, varía mucho. Lo importante es saber efectivamente, de acuerdo a ese marcador, cuál sería como tu pronóstico. Okay. Y luego, evidentemente, escoger el medicamento ideal y hacer todo el proceso de rutina que se tiene que hacer. La preparación sí es importante, pero no cambia mucho de acuerdo a ese valor de la hormona antimulleriana. Los factores externos colaboran mucho, pero finalmente la condición interna es la que más nos va a hablar acerca del resultado. Perfecto. Y bueno, aquí va una cuestión que me lo dijo el primo de un amigo, pero al final de cuentas lo que vale la pena aquí es, una vez que logran hacer esa estimulación y obtener esta X cantidad de óvulos que se van a congelar, vale la pena estudiarlos para ver qué condiciones tienen. Eso me lo contestas regresando del corte, ¿te parece? Me parece muy bien. Hay que estudiarlo. Si usted quiere saber más sobre la conservación de óvulos, espermas, embriones y demás, estamos con el experto que es el doctor Mario Alberto Lucas Flores. Ya sabe, aquí en su programa de Pregúntale al doctor Salce, en donde siempre vamos a buscar la forma de mejorar su calidad de vida y su salud.
Continúe con nosotros aquí en Maussan Televisión. Ahora sí, ya estamos aquí de regreso en un tema súper interesante porque efectivamente, Mario, me da mucho gusto que estés aquí, nos estés explicando esto Gracias. de la conservación de células a través de la crioconservación, congelación. Tocando este tema, obviamente estábamos hablando de las condiciones que tiene que tener la paciente, cómo se debe de hacer, cuánto tiempo se deben de esperar, una vez que hacen un ciclo y no pega, cuánto otro ciclo. Normalmente, ¿cuántos óvulos salen por ciclo y por estimulación? Por ejemplo, el primo de un amigo obtuvo 11 y de esos 11 se estuvieron estudiando las células y las 11 no eran candidatas. De esas 11 solamente fueron 6. Y de esos 6, pues se ocuparon 2 en un intento que no pegó, 2 en un intento y se tuvo a un hijo, y luego 2 en el último y se tuvo una hija, y se acabaron esos 6 de los 11, ¿no? Y entonces todo funcionó conforme a marcador o calendario, si lo quieres ver así. Ajá. Pero ¿cómo funciona con una mujer? ¿Llega contigo? ¿Qué se hace? ¿Cuáles son los ciclos? ¿Cómo es la estimulación? ¿Cuánto tiempo tarda de una a otra? ¿A cuántas se puede someter de manera seguida? Cuéntanos todo esto. Híjole, sí, yo creo que ese incluso también es un tema de todo un programa, ¿no? Porque es como muy largo, porque efectivamente del inicio, ¿no? Platicas su historia clínica, los factores, el por qué decíamos, cuál es su intención de criopreservar, y bueno, después de hacer algunos estudios básicos de salud, que es importante también tener los infecciosos, VIH, sífilis, hepatitis, que aunque son caros, ¿no? Dicen, bueno, pero si no los voy a ocupar ahorita y nunca he estado con factores de riesgo, pero recordemos que efectivamente en un laboratorio de reproducción se manejan solamente células y estás en contacto con los mismos aparatos, entonces por seguridad hay que estudiarte bien en esa parte. Decíamos salud, alimentación, todo lo demás. Suplementos que puedas comprar, consumir, también la verdad es que son importantes. Actualmente los inositoles son los que mejor resultado dan para mejorar la condición metabólica en general y con eso la cuestión hormonal y de los ovarios. Pero bueno, es también un tratamiento que podrías tener varios meses antes, porque muchas veces van contigo, te platican y no es inmediato que quieran guardar células, porque la información, decíamos, es muy amplia, ¿no? Todo el mundo te ofrece que vas a tener la mejor cantidad y la mejor calidad y va a ser a la primera y todo lo demás, pero a veces eso no es cierto. Decíamos, puede ser que a los 35 años estés en muy buenas condiciones y a los 25 no las tengas. Y eso otra vez repercute en el número de óvulos que puedas tener. Correcto. ¿Cuántos son? Es muy difícil poderte decir al 100% cuántos vas a obtener. Porque aparte esto es una comparación muy burda que siempre hago, pero esto es como la canción de los perritos. Exacto. De los 10 que yo tenía, me quedan tantos. Porque durante el proceso de estimulación tú vas viendo 5 imágenes en el ovario derecho y 10 en el ovario izquierdo y dices, chin, ya, son 15 óvulos los que me voy a obtener. Y no, de esas 15 imágenes probablemente solo 10 o 12 tengan un óvulo. Y de esos 10 o 12 óvulos, probablemente 8 solamente sean útiles. Y de esos 8 que sean útiles, solamente 6 se fecundaron. Y de esos 6 fecundados, 2 están anormales y me quedan 4. Y así se va reduciendo la cantidad. Y por eso hay mucha gente que efectivamente puede hacer no una, ni dos, ni tres, sino las estimulaciones necesarias y las que su economía también les permita. Porque no es que sea extremadamente costoso, decía yo, creo que no es impagable, pero sí, hacer un tratamiento es algo caro y hacerlo varias veces, pues ya le vas tú sumando. Vas sumándole a la cartera, ¿no?, del costo, ¿no? Exactamente, porque no solamente es el tratamiento, luego ya es el embarazo y luego el parto. Ajá, y mantén al chiquillo. Exactamente, y ahora que se van de casa a los 40 años, pues imagínate. Exacto. Entonces, sí. Y son muchos factores los que interfieren en saber cuál es la cantidad de óvulos ideales, porque eso es una cuestión muy personal, ¿no? A mí me ha tocado gente que dice, es que yo quería o me siento tranquila con tener 10.
Bueno, Pues ahí tengo mis 10 guardaditos, pero eso no exactamente, te ¿no? garantiza Así es. el éxito, como lo íbamos Es, explicando, ¿no? así es. De cuántos quedaron fecundados y cuántos quedaron en buenas condiciones, etcétera, y el número siempre se va a ir viendo reducido. Así es. Yo tengo 10, pero eso no garantiza que se vayan a fecundar. Y no porque no se vayan a fecundar, sino porque qué tal que el semen con el que lo vas a fecundar no es de las mejores condiciones, ¿no? Claro. Porque luego uno escoge a la pareja que no es a la mejor. O ya al momento de hacer la fecundación asistida, Ujú. pues ya vienen algunos problemas, no hay una buena implantación o cualquier otra Exactamente, ¿no? cosa y son gametos que se van perdiendo, ¿no? Sí, que no son útiles, ¿no? Y que aunque tengas un embrión, no representa efectivamente o no quiere decir que te vayas a embarazar, porque tiene que tener cierta calidad, cierto número de células, cierta fragmentación, que la transferencia embrionaria se lleve a cabo sin ningún inconveniente, y son varios factores que sumados te dan el éxito de la técnica, ¿no? El mayor éxito al que puede aspirar la técnica. Pero decíamos, el número de células, creo yo, sigo pensando que es muy personal, ¿no? Hay quien con una estimulación puede tener 45 óvulos porque está en Ok. perfecto estado de salud, En porque plenitud. en plenitud, porque también es una mujer con ovario poliquístico, porque tiene muchos, bla, 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 pero bueno. O mujeres, decimos, a los 30, 32 que están en falla ovárica prematura y pues ya no se les recupera ni un solo óvulo, ¿no? Aunque te inyectes un tráiler de medicamentos, no vas a hacer que ese óvulo trabaje, que ese ovario trabaje. Oye, y una pregunta aquí, ya que estamos hablando de los métodos de fecundación, para conocimiento y cultura de nuestro público, ¿cuántos métodos de fecundación hay? Fecundación asistida, in vitro, ¿cuántos son? Pues mira, básicamente los dividimos en dos, que es la baja complejidad y la alta complejidad. La baja complejidad es básicamente en consultorio, es lo que llamamos tener relaciones sexuales programadas, que monitorizas el seguimiento de un óvulo en crecimiento, que ya esté maduro, que programes que se va a romper en tal momento para poder en ese momento efectivamente tener relaciones y no que precisamente sea a las 2 de la tarde, ¿no? Sino que lo puedas programar en un horario que convenga a la pareja y bueno, decíamos técnica de consultorio. Lo que le sigue es la inseminación artificial, que es básicamente lo mismo, lo único es que en este caso ya depositas el semen directamente dentro del útero para disminuir todo el proceso que tienen que tener desde que se deposita, si fuera natural, desde que se deposita en vagina y pasa por el cuello y luego el útero y se van quedando muchos y a lo mejor ya luego no se encuentra con el ovulito y es acortar un poquito ese tiempo de espera para que se encuentren las dos células. Esos son los de baja complejidad y ya la alta complejidad es todo lo que tenemos de reproducción asistida. La fertilización in vitro con todas sus variantes, ¿no? La que es pues normal, digamos, ¿no? De tu pareja, la que puede ser con donación, donde se puede hacer estudio preconcepcional para saber que no haya alteraciones, malformaciones, síndromes, conocer incluso el sexo de los embriones, ¿no? A tan solo 5 días de crecimiento o de haberse fecundado, ya podemos saber o tener toda esa información, saber que vamos a recibir un recién nacido sano. Okay. Entonces, la fecundación, la fertilización in vitro es la técnica que hasta ahorita nos representa el mayor éxito de todo lo que hacemos en cuestiones reproductivas. Y de más alta tecnología hasta ahorita. De más alta, sí, hay quien dice, bueno, es que si me voy a Nueva York o a, ¿no? El procedimiento es el mismo allá que es acá. el mismo allá, exactamente, no hay ninguna variación y se los puedo decir categóricamente, no hay algo como que se haga en otro lado que no se haga aquí y si se hace hasta la fecha todo es de manera experimental. Hace poquito también me decían, bueno, efectivamente, ¿qué puedo hacer para que no salga uno, sino salgan 10 o 20 óvulos y qué me puedo inyectar? Porque he leído que si les ponemos a los ovarios plasma rico en plaquetas, se logra este famoso rejuvenecimiento ovárico y por lo tanto voy a tener más óvulos. Yo que ya estoy en franca falla ovárica o muy cerca de la menopausia o que ya me hicieron varias estimulaciones aquí en México y no pasó nada y me ofrecieron hacer esto en otros lados, todo tipo de tratamientos en la actualidad es experimental. No hay nada que se haga en otro lado que no hagamos aquí en México y nada que en la actualidad nos represente un cambio diametralmente opuesto a lo que ya con lo que se sabe se obtenga un mejor resultado. Y aquí la pregunta clave es, ya sabe la recomendación, vaya con el experto, con quien sí sabe del tema, pero esa es la pregunta, Mario.
¿con quién voy? ¿Con el médico general, con el ginecólogo, con el biólogo de la reproducción? ¿Quiénes son los especialistas encargados de llevar a cabo todo esto? Obviamente desde valoraciones genéticas, no sé, ¿quién es el equipo que integra este proceso? Pues básicamente sí, aquí podría decirte que es los que nos dedicamos a la reproducción asistida. Bueno, no a la reproducción asistida, a la biología de la reproducción, ¿no? Porque somos los que podemos llevar todo el proceso desde el punto de vista ginecológico y desde el punto de vista reproductivo. Okay. La especialidad como tal de ginecología no profundiza mucho en esta materia de la reproducción y los que hacemos reproducción o los que estudiamos biología de la reproducción sí conocemos de todo el proceso hasta el fin, ¿no? Hasta el final, de quién es, por qué viene tu paciente, cuál es el tratamiento que más le conviene, cómo vemos los embriones, cómo preparar el útero para recibir los embriones y si se embarazan, cómo terminar todo el proceso para, pues decimos, entregarte tu recién nacido sano. Un bebé en las manitas de papá y mamá. Exactamente, eso sería como lo ideal. Correcto. Esto me da pie a decirle, no se olvide de hacer sus preguntas. Regresando del corte comercial, nuestro experto, el doctor Mario Alberto Lucas, les dará respuesta. Muchas gracias por estar aquí. De verdad que este ha sido un programa de mucha información. Pero nos hemos dedicado, Mario, a hablar de la mujer, a hablar de los óvulos y demás. Antes de pasar a las preguntas de nuestro querido público, me gustaría hacerte una sola pregunta desde la perspectiva masculina. Cuando hay un problema, y lo mencionaste hace ratito, de cáncer testicular, por ejemplo, ¿el hombre puede congelar sus espermas? Sí, ¿O claro. cómo es ese proceso, ese procedimiento? ¿Cómo un masculino puede preservar sus gametos? Pues efectivamente también es muy común que a los varones que van a ser sometidos a un tratamiento, y ya no digamos de una quimioterapia, porque por lo que me ha tocado ver, en la mayoría de los casos es el retiro total del testículo o de los testículos, porque pues aquí en Uno o dos. es bilateral, exactamente, ¿no? Les piden que criopreserven sus espermatozoides. Y sí, la verdad es que, decía yo, eso es algo que, al igual que en los óvulos, es una decisión personal acercarse con alguien y pedir una asesoría, porque uno nunca está seguro de lo que le pueda pasar. Y máxime si tienes antecedentes familiares importantes, no está de más. Y porque pensamos también, decía yo al principio del programa, que el varón cree que siempre va a ser fértil, o porque nos dicen, es que el hombre a los 80 puede tener un hijo. Pues esperemos que sí sea tu hijo, ¿verdad? Cuando creas eso, cuando te pase eso. Esperamos que. Ajá. Entonces, bueno, sí, existe una marcada diferencia entre la famosa reserva ovárica de las mujeres, que sí termina por dejar de funcionar, y entre los varones que aparentemente hasta ahorita no hay como un límite de edad en el que ya no sean tan funcionales. Correcto. Tampoco es que, o es mucho más difícil más bien que el varón tenga este tipo de problemas, pero si decíamos, si tienes una condición de salud, antecedentes familiares, o realmente te vas a someter a un tratamiento de lo que ya platicamos del cáncer, sí te recomiendo que te acerques, ya sea con un urólogo o con un ginecólogo, porque en este caso los urólogos también, no es que lo hagan el procedimiento, porque el procedimiento pues básicamente lo haces tú, ¿verdad? Vas a un laboratorio, depositas tu muestra en un vasito y lo llevan a un laboratorio y se congela. Eso realmente es como muy sencillo. Muy, muy sencillo. En las mujeres el problema es que hay que estimularte con medicamentos inyectados en un periodo de 12 a 13 días, entrar a un quirófano, a someterte a un procedimiento anestésico, ser algo invasivo, porque vamos desde vía vaginal hasta los ovarios, acceder a través de un ultrasonido y de una aguja lo suficientemente larga como para poder puncionar cada uno de los ovulitos, aspirarlos, que no haya ninguna complicación, que te recuperes al 100%, que elimines después toda la cantidad de medicamentos que te inyectaste durante todo este proceso y que, bueno, ya queden tus ovulitos guardados ahí para cuando quieres utilizarlos, que puede ser en un mes, en un año, en 5 años, en 10 años. Claro. Hasta ahorita no hay un límite para decir, si no los ocupo en X cantidad de tiempo, van a perder calidad, van a perder la capacidad
No. La técnica permite que se quede pues así como en un estado de inanimado, Claro. en el que ni la función se afecte, ni la calidad se afecte, a menos que estés haciendo procedimientos de manera constante. Claro. Guardarlos, descongelarlos, fecundarlos, volver a guardar los que te sobraron y luego volverlos a descongelar para volver a tomar otros dos, como decía, si funcionó en un primer intento o si no funcionó. Ahí se pueden alterar. Y entonces congelarlos, claro que van a perder un poco de calidad y va a disminuir la posibilidad de que sea un éxito el tratamiento cuando te quieras embarazar. Oye, Mario, antes de irnos a las preguntas del público, una última pregunta en tu experiencia personal, solo tú. Sí. ¿Cuál es la edad a la que una mujer ha llegado contigo que ya haya estado así en el extremo? ¿Cuál es el máximo de edad que una mujer estuvo contigo? En mi experiencia, 50 años. 50 años. Esta mujer llegó y tuvo la oportunidad de ser madre gracias a un procedimiento de fecundación in vitro, asistida, como sea, y con congelación de sus óvulos. Bueno, no, en el caso de ella, precisamente por la edad y porque ya era una mujer en climaterio, tuvo que recurrir a la donación. Donación de óvulos. A la donación de óvulos. Pero igual lo que dijimos, mientras tu condición de salud permita que puedas hacer ese o algún otro tratamiento, pero sobre todo llevar a cabo un embarazo y no tengas ninguna contraindicación, se puede hacer. Entra esta cuestión de la ética, ¿no? ¿Es ético que una mujer a los 50 años se embarace? Yo creo que sí, es tema claro, ¿no? Depende de las condiciones a los 50 años. Y yo conozco unas señoras de 60 que están tremendamente guapísimas, Así es, ¿no? Pero también conocemos otras de 40 que están, pero en franco deterioro, ¿no? Sí, o entonces, más depende jóvenes. de las condiciones de esta mujer. Sí, de que tú sepas que te sometes a un riesgo. El embarazo como tal, siempre lo hemos dicho, es el estado de salud más riesgoso para una mujer. Claro. Pero si tu condición de salud realmente lo permite, lo puedes hacer. Y también yo les he dicho, bueno, creo que todos hemos visto o escuchado, leído acerca de una mujer en la India o no sé dónde que a los 60 o 65 le prestó el vientre a su hija o a su hijo para procrear porque ellos no podían, y se puede. Mientras, otra vez, la condición de salud te permita, puedes hacerlo. Yo personalmente nunca indago en por qué alguien decide hasta los 50 o hasta los 45 procrear, pues seguramente tendrá sus razones, efectivamente, que es algo que a mí no me incumbe, pero siempre seremos muy criticados porque efectivamente, entre más años, es más probable que tengas o diabetes gestacional, o preeclampsia, o cualquier otra alteración que ponga en riesgo tu salud. Otras alteraciones o posibles alteraciones. Pero mientras, repito, se den las circunstancias médicas, yo te diría que no hay una restricción hasta ahorita de edad. Lo otro es una cuestión ética, básicamente. Yo voy a poner una restricción. La restricción es de que se acerque al experto. Si no es experto, mejor ni vaya. Y ahora sí, mi querido Mario, vamos a escuchar las preguntas de nuestro querido público. Querida voz de la salud, espero que tengamos muchísimas llamadas, muchísimas preguntas y estamos listos para escucharlas, por favor. Hola, doctor. ¡Wow! Yo soy la voz de la salud. Perfecto, por primera vez tengo el gusto de verte. Qué chula, hermosa estás, mi querida voz de la salud. Saludos para ti, mira nada más. Qué belleza. Finalmente. Por fin, después de tanto tiempo, te conocemos. Me pueden decir voz, porque soy el vocero oficial de Salce. ¡Ah, qué chulada! V-O-Z, vocero oficial Salce. Eres lo máximo, mi querida voz de la salud. Te quiero mucho. Qué bueno que ya por fin te puedo conocer. Y ahora sí, vamos a estrenarte. ¿Cuáles son las preguntas de nuestro público, por favor? Con gusto, doctor. Luis Ortega pregunta por llamada. ¿El esperma congelado mantiene la misma calidad después de muchos años o pierde efectividad? Fantástica pregunta. ¿Qué le podemos contestar a esta persona? Que hasta ahorita, efectivamente, decíamos, no hay ningún periodo de tiempo en el que podamos decir, si no los utilizas en 5 años, la calidad es diferente. No. Lo ideal es, decíamos hace un ratito, que en cuestión de palabras, se acostumbra o se estila a llamarle congelación. Lo ideal es que sea, en el caso de óvulos o de espermas,
lo que nosotros llamamos vitrificación, que es lo que se debería hacer actualmente. Ok. Hablando de tecnología, durante mucho tiempo se congelaron, actualmente es vitrificación porque ahí sí la calidad básicamente no se altera en comparación en lo que se hacía antes, que sí era una tipo más congelación, digamos. Buenísimo. Entonces, sin problema en cuestión de años. Y no voy a ampliar más esta respuesta porque me encantó ver a la voz de la salud. Allí está, mira qué chulada. Ajá. Querida voz de la salud, dame otra pregunta, por favor, porque el tiempo está que vuela. ¿Qué vuela? ¿Qué pregunta sigue, por favor? Con gusto, doctor. Dame un momento. Listo. Listo. Andrea Morales pregunta desde Instagram. ¿Existe algún tiempo límite o alguna edad límite para usar óvulos o esperma que fueron congelados años atrás? Buena pregunta. No, cualquier persona, decíamos, que se quiera someter a un tratamiento de donación de células congeladas, otra vez, no, hasta este momento no hay una edad en la que haya una restricción ni para recibirlas ni para que las puedas utilizar. Correcto. Mi querido Mario, me quedan 30 segundos. Entonces, querida voz de la salud, te veo a la próxima. Me encantó verte, me encantó conocerte. Gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente. Mario, gracias por venir con nosotros. Espero que este programa haya sido de su agrado. El resto de las 7 preguntas se las voy a pasar y después se las contestamos personalmente por redes sociales. Hasta la próxima. Sintonízanos, canal 3.3 de Televisión Abierta Nacional, Maussan Televisión en vivo en YouTube y en el canal 485 de Easy TV. Maussan Televisión. Buena televisión.